todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar un nuevo modelo de cesta bastante original y diferente de las que ya tenemos hechas en el canal. Como veis, tiene una forma que es cuadrada y lo más interesante es su interior, que tiene 4 compartimentos que quedan además perfectamente unidos, con lo cual no se os van a mover las cosas de un lado para otro y siempre va a quedar con esta forma así de definida. Le he puesto unas asitas de cuero que creo que le dan un toque muy especial y luego el resto, pues como siempre, la combinación de telas y de complementos. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, 2 telas que combinen entre sí. Yo voy a utilizar esta con este estampado tan bonito para la parte exterior. Como es un cestito que voy a emplear en el cuarto de baño, creo que esta tela va a quedar bien bonita. En el interior utilizaré esta otra de cuadros. Como veis, el contraste que hacen es bastante especial. Para unir las 2 piezas voy a utilizar, como veis, esta cinta de bies que hace contraste con los colores, pero va en la misma gama. También tengo estabilizador, que es un foamizado o un foam, una goma espuma de unos 3-4 milímetros de grosor, lo suficiente para darle una forma definida a nuestro cesto. Las asas las voy a realizar con estas tiras de cuero. Tienen un ancho de 2 centímetros y un largo de 25. Y luego tengo aquí algunos detalles que emplearemos para decorar, como puede ser este cordón de algodón, que veis que es en el mismo tono que la cinta de bies, esta etiqueta que pone handmade, un botón dorado o incluso una cuerda. Ya veremos cómo utilizamos todos estos elementos para decorar la parte exterior. Así que si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar a cortar las piezas que necesitamos utilizar. Comenzamos preparando la parte exterior. Para ello cortamos 2 piezas de la tela exterior de un tamaño de 38 por 22. Y teniendo en cuenta el sentido del dibujo, en la parte que va a ir abajo cortamos 2 cuadrados de 9 por 9. De este mismo tamaño también cortamos 2 piezas del estabilizador. Entonces colocamos cada tela con su estabilizador correspondiente, ponemos derecho con derecho, alineamos perfectamente las piezas de tela y cosemos estos 2 lados de derecha e izquierda y la base con un margen de 1 centímetro. Con los pespuntes dados y como siempre que utilizamos estabilizador, vamos a recortar el exceso justo al borde de la costura. Separamos lo que es la tela del estabilizador para no cortarla y vamos despacito cortando al borde. De esta manera nos garantizamos un buen acabado en la parte interior. Ya tenemos el exceso de estabilizador recortado en las costuras y ahora vamos a formar la base. Como veis, lo que hacemos es doblar, hacemos coincidir las costuras, alineamos. También vamos a sujetar con unas pinzas o clips y vamos a dar un pespunte aquí y aquí con un margen de 1 centímetro. Así vamos a formar ya la base de nuestra cesta. También vamos a recortar el estabilizador en estas costuras. Mirad, una vez que hemos cortado el exceso de estabilizador de estas costuras, damos la vuelta a la cesta y veis ya la base como nos queda, que es cuadrada y que la tela nos queda perfectamente orientada en todo el contorno. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las asas, van a ir en los lados que tienen las costuras. Yo lo que he hecho ha sido perforar la tira de cuero, he hecho 4 agujeritos en cada extremo y la voy a colocar aquí, a ver si os lo enseño bien. Lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a dar unas costuras en aspa y voy a colocar las asas de manera que tengan una distancia sobre esta costura de 3 centímetros, desde aquí hasta el borde del asa, y donde termina la tira de cuero hasta el borde de la tela, que sería aquí, voy a dejar una distancia de 4 centímetros. Así que ahora voy a tomar un hilo un poquito grueso, también en un tono granate, y vamos a dar estas costuras. Mirad, con alfileres he hecho esas marcas a 3 centímetros de la costura central, a derecha e izquierda, y a una distancia de 4 centímetros del borde de la tela. Entonces ahora simplemente hacemos coincidir el asa en la posición que queremos y vamos a dar estas puntadas. Va a quedar bien decorativo este tipo de asa.
pero si no la tenéis podéis sustituirla por cualquier otro tipo de material, que seguro que también os queda bonito. Vamos a coserlas y os enseño ya el resultado. Mirad, ya he colocado las asas y veis cómo está tomando forma nuestro cestito. La verdad que queda muy bonito. Ahora lo único que nos queda por hacer en esta parte es hacer coincidir las costuras centrales de esta forma y hacemos una marquita aquí a derecha y una marquita aquí a izquierda. Estas marcas junto con las costuras nos van a servir para colocar correctamente la parte interior. Ahora vamos a preparar los separadores, que son los que permiten que este cesto tenga 4 compartimentos. Para hacer los separadores interiores vamos a necesitar 2 piezas de estabilizador de un ancho de 20 centímetros y un alto de 12 y 2 piezas de tela con el mismo ancho de 20 pero un alto de 24, es decir, el doble. ¿Cómo vamos a preparar las piezas? Bueno, pues de una manera bastante sencilla. Lo que hacemos es tomar el estabilizador, colocar la tela sobre el estabilizador poniendo el derecho hacia nosotros, vamos a doblar justo así a la mitad, alineamos por aquí perfectamente los bordes y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya tenemos el pespunte dado y además he retirado el exceso de estabilizador. Ahora simplemente lo que hacemos es darle la vuelta a la pieza de manera que el derecho de la tela queda hacia afuera, el estabilizador dentro y nos queda una pieza como la que estáis viendo. Lo que vamos a hacer en una de estas piezas es, con la ayuda de una regla, hacer una marca justo a la mitad. Esto tiene ahora mismo un ancho de 20 centímetros, pues vamos a hacer una marca a 10. Voy a aprovechar las marcas de la regla, alineo con la marca de 10 centímetros el borde de la tela y por aquí trazo una línea. Y ahora con esta línea marcada, es un bolígrafo que luego podemos borrar con calor, vamos a situar una pieza encima de otra. Nos aseguramos que las costuras quedan en el mismo lado. Colocamos una pieza encima de otra y justo por aquí vamos a dar un pespunte. Ya tenemos el pespunte dado y veis, así luego nos van a quedar los separadores. Ahora vamos a preparar las piezas con las que vamos a terminar la parte interior. Para el forro tenemos que cortar 4 piezas de 20 por 22 centímetros. Las tenemos que colocar con el derecho hacia arriba de 2 en 2. Entonces, en 2 de estas piezas cortamos en la parte inferior derecha un cuadrado de 9 centímetros de lado y en otras 2 piezas cortamos ese mismo cuadrado pero en el lado inferior izquierdo. Como veis, en un lado a la derecha, en otro lado a la izquierda. En realidad es como la pieza inicial que habíamos hecho para la parte exterior, lo que pasa que le tenemos que meter aquí una costura y por tanto la medida cambia y por tanto cortamos a la derecha y a la izquierda. Una vez que tenemos las piezas así preparadas, tomamos esta otra pieza que habíamos preparado antes para separar y generar los compartimentos interiores. Esta pieza, vamos a tomar una de estas telas, si os fijáis, tiene el mismo ancho, los 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a este lado al corto, que es más sencillo para verlo, la vamos a situar dejando arriba 1 centímetro y abajo 1 centímetro. Y ahora tomamos la otra pieza que iría aquí, que es esta, y la colocamos exactamente igual, dejando 1 centímetro a derecha y a izquierda. Vamos a sujetar con pinzas o alfileres y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he dado la costura y hemos unido uno de los lados de los compartimentos centrales al forro. Ahora nos vamos al siguiente. De nuevo, va a coincidir el tamaño, respetamos este margen de 1 centímetro, podemos sujetar con alfileres o con clips o pinzas y ahora buscamos la pieza de las que tenemos aquí que tenga este mismo tamaño. Vamos poniendo los derechos hacia el interior y sujetamos. Cuando lo tengamos así sujeto, damos desde aquí hasta aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya hemos cosido la tercera de las piezas exteriores y hemos formado el primer compartimento. Vamos a por el siguiente. De nuevo alineamos la pieza, veis que se alinea sola.
Realmente respetamos este margen de 1 centímetro, sujetamos con las pinzas o los clips y tomamos la última pieza que nos queda. Ponemos derecho con derecho, alineamos aquí y vamos a dar de nuevo un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya tenemos 2 compartimentos y ahora vamos a formar ya los 2 últimos. Simplemente alineamos el extremo que nos queda, respetamos este margen de 1 centímetro, sujetamos y tomamos la otra pieza que tenemos, todavía sin coser. De nuevo alineamos los derechos siempre hacia el interior y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya tenemos los compartimentos hechos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la base. Entonces, si nos fijamos, vamos a colocar la pieza así para que lo veáis mejor. Nos quedan 2 piezas que son un poquito más largas, ¿no? Pues lo que hacemos es poner derecho con derecho, hacemos coincidir las costuras centrales y por aquí damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he dado esta costura y ahora lo que hacemos es cerrar el resto de costuras que tenemos pendientes. Vamos aquí al lateral, hacemos coincidir las costuras centrales y damos una costura con un margen de 1 centímetro y nos vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos coincidir las costuras centrales y damos también por aquí una costura con un margen de 1 centímetro. De esta manera acabamos de formar la base. Mirad, ya tenemos la base hecha y nos queda perfectamente definido el espacio interior, los 4 compartimentos, además muy bien rematados porque todas estas separaciones van en las propias costuras. Lo que vamos a hacer para que quede luego mejor rematado es, separamos como veis un poquito las telas y vamos a retirar todo lo que podamos del estabilizador. De esta manera luego va a quedar menos abultado y mejor terminado. Una vez que hemos retirado estos excesos de estabilizador, tomamos la pieza exterior, que metemos esta dentro y vamos a ir haciendo coincidir las separaciones, en primer lugar con las costuras de los laterales. Vamos a poner una pinza o un clip aquí. Como veis, queda perfectamente estirado. Y ahora vamos a hacer coincidir la marca que habíamos hecho a bolígrafo con las otras 2 separaciones. Y luego ahora ya lo que hacemos es sujetar todo el contorno con pinzas o clips para así acomodar las telas y poder colocar el remate de la cinta de bies. Yo lo que os recomendaría es que ahora, en primer lugar, antes de colocar la cinta de bies, demos una costura en forma de zigzag uniendo las 2 piezas, forro y parte exterior. Mirad, ya he sujetado las 2 piezas con esta costura de zigzag y ahora simplemente nos queda rematar el contorno. Yo voy a rematarlo utilizando una cinta de bies. Me gusta mucho el efecto decorativo de las cintas de bies, fijaros qué bonito queda, porque podemos aprovechar su color para enriquecer el trabajo. Este paso le vamos a omitir para no alargar más este vídeo, puesto que en el canal tenemos un tutorial muy completo del que os dejo el link en la descripción de este vídeo sobre cómo utilizar la cinta de bies. Lo único que os comento es que conviene comenzar a colocarla justo aquí en el lateral para que luego la unión del principio y del final prácticamente no se aprecie, aunque veréis en el vídeo que os comento una técnica muy buena para solucionar el inicio y el final de la cinta de bies y que el acabado sea perfecto. Así que vamos a colocar la cinta de bies y vamos con los detalles finales. Mirad, y una vez que hemos colocado la cinta de bies y el detallito del lazo, veis, con el cordón a juego de la cinta y aquí en la parte de atrás la etiquetita de cuero que pone handmade, hemos terminado esta cestita
con compartimentos y con estas asas de cuero. La verdad que creo que es un proyecto súper bonito, súper original y que además es muy práctico porque podemos utilizarlo tanto en el cuarto de baño, que es lo que voy a hacer yo, pero en la mesa de costura, incluso para los cubiertos, en fin, para un montón de posibilidades este tipo de diseño. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.